Hola, voy a dar continuación a la lectura El mito de Sísifo. Bueno, continuación y finalización. En esto reconozco, pues, los principios de una obra absurda. En el caso de El proceso, por ejemplo, puedo decir que el éxito es total. La carne triunfa, no le falta nada, ni la rebelión inexpresada. Cabalmente es ella la que escribe. Ni la desesperación lúcida y muda. Cabalmente es ella la que crea. Ni esa sorprendente libertad de conducta que los personajes de la novela reflejan hasta la muerte final. Sin embargo, ese mundo no es tan cerrado como parece. En este universo sin progreso, Kafka va a introducir la esperanza bajo una forma singular. A este respecto, el proceso y el castillo no marchan en la misma dirección, se completan. La insensible progresión que cabe descubrir del uno al otro representa una conquista desmesurada en el plano de la evasión. El proceso plantea un problema que el castillo, en cierta medida, resuelve. El primero describe, con un método casi científico y sin llegar a conclusiones. El segundo, en cierta medida, explica. El proceso diagnostica y el castillo imagina un tratamiento, pero el remedio propuesto no cura. Se limita a devolver la enfermedad a la vida normal. Ayuda a aceptarla. En cierto sentido, pensemos en Kierkegaard. Hace que se la quiera. El agrimensor K no puede imaginar otra preocupación que la que lo roe. Los mismos que lo rodean se prenden de ese vacío y de ese dolor sin nombre, como si el sufrimiento revistiera aquí un rostro privilegiado. ¿Cómo te necesito?, le dice Frieda a K. Qué abandonada me siento desde que te conozco, cuando tú no estás a mi lado. Ese sutil remedio que nos hace amar lo que nos aplasta y engendra la esperanza en un mundo sin salida, ese salto brusco que todo lo cambia, es el secreto de la revolución existencial y de El castillo mismo. Pocas obras son más rigurosas en su desarrollo que El castillo. Acá lo nombran agrimensor del castillo y llega a la aldea, pero la comunicación entre la aldea y el castillo es imposible. Durante cientos de páginas, K se empeñará en encontrar su camino. Hará todas las gestiones, se mostrará astuto y andará con rodeos. No se enfadará nunca y con una fe desconcertante se empeñará en ejercer la función que se le ha confiado. Cada capítulo es un fracaso y también una vuelta a empezar. No se trata de lógica, sino de perseverancia. En la amplitud de esa terquedad está lo trágico de la obra. Cuando K telefonea al castillo, lo que oye son voces confusas y mezcladas, risas vagas, llamadas remotas. Eso basta para alimentar su esperanza, como los signos que aparecen en los cielos estivales, o las promesas del atardecer que constituyen nuestra razón de existir. Aquí encontramos el secreto de la especial melancolía de Kafka. La misma, a decir verdad, que respiramos en la obra de Proust o en el paisaje plotiniano, la nostalgia de los paraísos perdidos. Me entra mucha melancolía, dice Olga, cuando Barnabás me dice por la mañana que va al castillo. Ese trayecto, probablemente inútil,
ese día probablemente perdido, esa esperanza probablemente vana. Probablemente ese es el matiz en torno al cual Kafka hace girar toda su obra. Pero no importa, la búsqueda de lo eterno es en ella meticulosa. Y esos autómatas inspirados que son los personajes de Kafka nos dan la imagen de lo que seríamos privados de nuestras diversiones y entregados por entero a las humillaciones de lo divino. En El Castillo, esta sumisión a lo cotidiano se convierte en una ética. Una gran esperanza de K es conseguir que el castillo lo adopte. Al no poder lograrlo, él solo, todo su esfuerzo estriba en merecer esa gracia, convirtiéndose en un habitante de la aldea, perdiendo la cualidad de extranjero que todos le hacen sentir. Lo que quiere es un oficio, un hogar, una vida de hombre normal y sano. Ya no aguanta más su locura. Quiere ser razonable, quiere desembarazarse de la especial maldición que lo vuelve ajeno a la aldea. El episodio de Frieda es significativo a este respecto. Si toma por amante a esta mujer que ha conocido a uno de los funcionarios del castillo, es a causa de su pasado. Saca de ella algo que lo supera al mismo tiempo que tiene conciencia de lo que hace para siempre indigna del castillo. Uno recuerda aquí el singular amor de Kierkegaard por Regina Olsen. En ciertos hombres, el fuego de eternidad que los devora es lo bastante grande para que quemen en él el corazón de quienes lo rodean. El funesto error que consiste en dar a Dios lo que no es de Dios es también el tema de este episodio de El Castillo. Pero para Kafka no parece que no fuera un error. Es una doctrina y un salto. No hay nada que no sea de Dios. Más significativo aún es que el agrimensor se separe de Frieda para acercarse a las hermanas Barnabás, porque la familia Barnabás es la única de la aldea completamente abandonada por el castillo y por la propia aldea. Amalia, la hermana mayor, ha rechazado las proposiciones vergonzosas que le hacía uno de los funcionarios del castillo. La maldición inmoral que se produjo luego la ha alejado para siempre del amor de Dios. Ser incapaz de perder el honor por Dios es hacerse indigna de su gracia. Reconocemos un tema familiar a la filosofía existencial, la verdad contraria a la moral. Aquí las cosas llegan lejos, pues el camino que el personaje de Kafka recorre, el que va de Frieda a las hermanas Barnabás, es el mismo que va del amor confiado a la deificación de lo absurdo. También en esto el pensamiento de Kafka coincide con el de Kierkegaard. No es nada sorprendente que el relato de Barnabás se sitúe al final del libro. El último intento del agrimensor consiste en encontrar a Dios a través de lo que lo niega, en reconocerlo no según nuestras categorías de bondad y belleza, sino tras los rostros vacíos y horrorosos de su indiferencia, de su injusticia y de su odio. Este forastero que pide al castillo que lo adopte está al final de su viaje, un poco más desterrado porque esta vez es infiel a sí mismo y abandona la moral, la lógica y las verdades del espíritu para tratar de entrar, con la única riqueza de su esperanza insensata, en el desierto de la gracia divina. La palabra esperanza
no es ridícula en este caso. Por el contrario, cuanto más trágica es la condición evocada por Kafka, más rígida y provocadora se vuelve esa esperanza. Cuanto más verdaderamente absurdo es el proceso, más conmovedor e ilegítimo parece el salto exaltado de El Castillo. Pero aquí encontraremos en estado puro la paradoja del pensamiento existencial tal y como la expresa, por ejemplo, Kierkegaard. Se debe herir de muerte a la esperanza terrenal, pues solo entonces nos salva la esperanza verdadera. ¿Y qué podríamos traducir así? Hay que haber escrito el proceso para emprender el castillo. La mayoría de quienes han hablado de Kafka definieron su obra, en efecto, como un grito desesperante en el que no se deja al hombre recurso alguno. Pero esto exige una revisión. Hay esperanzas y esperanzas. La obra optimista de Henry Bordeaux, no sé cómo se pronuncia ese apellido. Bordeaux, no sé, es que es francés. Me parece, otra vez. La obra optimista de Henry me parece singularmente desalentadora. Y es que en ella todo está vedado para los corazones un poco difíciles. El pensamiento de Malraux, en cambio, es siempre tonificante. Mas no se trata en los dos casos de la misma esperanza ni de la misma desesperanza. Veo solo que la obra absurda puede conducir en sí misma a la infidelidad que yo quiero evitar. La obra, que no era sino repetición sin alcance de una condición estéril, exaltación clarividente de lo perecedero, se convierte aquí en cuna de ilusiones. Explica, da una forma a la esperanza. El creador no puede ya separarse de ella. No es el juego trágico que debería ser. Da un sentido a la vida del autor. Resulta singular, en todo caso, que obras de inspiración emparentada como las de Kafka, Kierkegaard o Chestov, las de los novelistas y filósofos existenciales, por decirlo en pocas palabras, vueltas por entero hacia lo absurdo y sus consecuencias, desemboquen en resumidas cuentas en este inmenso grito de esperanza. Ellos abrazan al Dios que los devora. La esperanza se introduce por medio de la humildad, pues lo absurdo de esta existencia les asegura un poco más de realidad sobrenatural. Si el camino de esta vida desemboca en Dios, hay por lo tanto una salida. Y la perseverancia, la obstinación con que Kierkegaard, Chestov y los protagonistas de Kafka repiten sus itinerarios son una singular garantía de la capacidad exaltante de esa certidumbre. Kafka le niega a su Dios la grandeza moral, la evidencia, la bondad, la coherencia, pero es para arrojarse mejor en sus brazos. Lo absurdo es reconocido, aceptado. El hombre se resigna a él y a partir de ese instante sabemos que ya no es lo absurdo. Dentro de los límites de la condición humana, ¿qué mayor esperanza que la que permite escapar a esa condición? Lo veo una vez más. El pensamiento existencial, en contra de la opinión común, está lleno de una esperanza desmesurada, la misma que, con el cristianismo primitivo y el anuncio de la buena nueva, sublevó al mundo antiguo. Pero en ese salto que caracteriza todo pensamiento existencial, en esa obstinación, en esa agrimensura de una divinidad sin superficie, ¿cómo no ver la marca de una lucidez que renuncia a sí misma?
Queremos solamente que sea un orgullo que abdica para salvarse. Esa renunciación sería fecunda, pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro. En mi opinión, no disminuye el valor moral de la lucidez al proclamarla estéril, como todo orgullo. Pues también una verdad, por su propia definición, es estéril. Todas las evidencias lo son. En un mundo donde todo viene dado y nada es explicado, la fecundidad de un valor o de una metafísica es una noción vacía de sentido. Con esto vemos, en todo caso, en qué tradición de pensamiento se inscribe la obra de Kafka. Sería poco inteligente, en efecto, considerar rigurosa la trayectoria que lleva de el proceso a el castillo. Joseph K. y el agrimensor K. son solamente los dos polos que atraen a Kafka. Hablaré como él y diré que probablemente su obra no es absurda, pero que eso no nos prive de ver su grandeza y su universalidad. Estas provienen de que supo representar con gran amplitud el paso cotidiano de la esperanza a la angustia y de la sensatez desesperada a la ceguera voluntaria. Su obra es universal. Una obra realmente absurda no es universal. En la medida en que en ella se representa el rostro conmovedor del hombre que huye de la humanidad, extrae de sus contradicciones razones para creer y razones para esperar de sus desesperaciones fecundas, y llama vida a su aterrador aprendizaje de la muerte. Es universal porque su inspiración es religiosa. Como en todas las religiones, el hombre se ha liberado en ella del peso de su propia vida. Pero, aunque yo sepa esto, aunque pueda también admirarlo, sé también que no busco lo que es universal, sino lo que es verdadero. ¿Acaso no coincidan? Se comprenderá mejor esta manera de ver si digo que el pensamiento verdaderamente desesperante se define precisamente por los criterios opuestos y que la obra trágica podría ser la que, una vez desechada toda esperanza futura, describiera la vida de un hombre feliz. Cuanto más exaltante es la vida, más absurda es la idea de perderla. Quizás en eso está el secreto de la soberbia aridez que se respira en la obra de Nietzsche. En este orden de ideas, Nietzsche parece el único artista que sacó las consecuencias extremas de una estética de lo absurdo, pues su último mensaje reside en una lucidez estéril y conquistadora y una negación obstinada de todo consuelo sobrenatural. Lo que antecede habrá bastado. Sin embargo, para revelar la importancia capital de la obra de Kafka en el marco de este ensayo, nos vemos transportados a los confines del pensamiento humano. Dado a la palabra su sentido pleno, podemos decir que en esa obra todo es esencial. Plantea, en todo caso, el problema de lo absurdo en su integridad. Si se quiere entonces comparar estas conclusiones con nuestras observaciones iniciales, el fondo con la forma, el sentido secreto de El Castillo con el arte natural que lo moldea, la búsqueda apasionada y orgullosa de K, con el decorado cotidiano por el que camina, se comprenderá en qué consiste su grandeza. Pues si la nostalgia es la marca de lo humano, nadie quizás ha dado tanta carne y tanto relieve a los fantasmas de la añoranza.
pero se advertirá al mismo tiempo cuál es la singular grandeza que la obra absurda exige y que quizás no se encuentra aquí. Si lo propio del arte es enlazar lo general con lo particular, la eternidad perecedera de una gota de agua con los juegos de sus luces, es todavía más natural valorar la grandeza del escritor absurdo por la separación que se sabe introducir entre esos dos mundos. Su secreto está en encontrar el punto exacto donde se unen, en su mayor desproporción. Y a decir verdad, los corazones puros saben ver por doquier ese lugar geométrico del hombre y lo inhumano. Si Fausto y Don Quijote son creaciones eminentes del arte, es a causa de las grandezas desmedidas que nos muestran con sus manos terrenales. No obstante, siempre llega un momento en el que el espíritu niega las verdades que esas manos pueden tocar. Llega un momento en que la creación ya no se toma por lo trágico, se toma solamente en serio. El hombre entonces se ocupa de la esperanza, pero ese no es asunto suyo. Lo suyo es apartarse del subterfugio. Ahora bien, con este me encuentro al término del vehemente proceso al que Kafka trata de someter al universo entero. Su increíble veredicto absuelve, al fin, a este mundo horrible y trastornado, donde los mismos topos se empeñan en esperar. Y pues ya, aquí termina este libro. Muchísimas gracias.